Primera ponencia que van a realizar los dos ponentes que tenemos ya aquí en la mesa. A mi derecha tengo a Carlos Hugo Preciado, que además de abogado fue, en la actualidad es magistrado del TSJ de Cataluña. Y a mi izquierda tenemos a Amparo Merino, catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha. Por cuestiones personales hemos de empezar ahora primero con la ponencia de Carlos Hugo Preciado, que cuando acabe su ponencia deberá abandonar la sala porque tiene otro compromiso personal, y seguidamente pasaremos a la ponencia de Amparo, y cuando acabe Amparo pues habrá un turno de preguntas y sin más dilación pues empezamos por Carlos Hugo Preciado. Pues muchas gracias a Comisiones y a todos vosotras y vosotros por permitirme estar aquí. Añadir a la presentación, que siempre es difícil presentar a un impresentable, que yo antes de ser magistrado y abogado pues era delegado sindical, ¿no?, de la competencia, era de los de aquí de la CGT, pero bueno, en fin, que quiero decir que sé un poco del tema de cómo funciona la cosa desde abajo, y que por lo tanto intentaré pues bueno ser lo más claro posible. La verdad es que cuando me dijeron que tenía que estar aquí con Amparo, digo, bueno, ¿yo de qué voy a hablar? Si lo va a decir todo ella, ¿no? Por tanto, yo me voy a limitar a 4 cuestiones muy genéricas y simplemente pues a intentar un poco analizar, porque ya llevamos 5 años con la maldita reforma del 2012, y intentar entonces ver cuáles eran los objetivos de esta reforma y cuáles son pues unos datos que podemos así a grandes rasgos analizar. Desde luego ni mucho menos eran los datos de que dispone el Observatorio de la Negociación Colectiva de Comisiones, y por supuesto que son mucho más amplios y Amparo os dará buena cuenta de ellos, pero sí que a nivel jurídico, a nivel constitucional, a nivel de los principios generales de lo que es la negociación colectiva, entendida como no solo como un derecho, sino también y sobre todo como un derecho fundamental, pues cuáles son los primeros balances que podemos, o las primeras conclusiones que podemos hacer de un balance de estos primeros 5 años de reforma. Entonces, yo hablaré primero de cuáles eran, porque no se pueden perder de vista, cuáles eran los objetivos de esta reforma de 2012, que ahora sus consecuencias son las que estamos capeando, ¿no?, los multiservicios, la atomización de la negociación colectiva, etcétera. Segundo, un breve análisis de los datos de la negociación colectiva que ya tenemos, que están disponibles para todo el mundo, y un contraste de esos objetivos con estos datos, con estas consecuencias, y después lo que me toca a mí, ¿no?, pues deciros cuál ha sido un poco la respuesta de los tribunales, tanto desde el punto de vista de la respuesta preocupante en muchos aspectos del Tribunal Constitucional en materia de negociación colectiva, como la de la jurisdicción ordinaria del Tribunal Supremo. Entonces, empezamos por lo que sería, digamos, cuáles fueron los objetivos de la reforma laboral, pero antes ya, como cuestión previa, decir que la reforma laboral se suele centrar o nuclear en una ley, la Ley 312, ¿no?, la que fue un poco el buque insignia de esa reforma. Pero tampoco podemos perder de vista, desde el punto de vista constitucional, que es el primero que quiero abordar, cómo se ha pergeñado esta reforma, cómo se ha llevado a cabo. Yo he contado 19 decretos leyes en el periodo 2010-2015. 19 decretos leyes. Eso quiere decir al menos una media de decreto por trimestre, un decreto ley por trimestre, ¿no? Entonces, esto ya desde el punto de vista constitucional y sobre todo de la reacción permisiva del Tribunal Constitucional ante esta realidad es altamente preocupante, porque estamos de alguna manera convirtiendo la totalidad de la legislación laboral en una legislación de urgencia y necesidad, adoptada gubernativamente y amparada luego por mayorías parlamentarias, pero con unas garantías poco claras, ¿no? Y poco claras ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista constitucional, la interpretación de los requisitos de urgencia y necesidad se han abierto tanto que prácticamente han desaparecido, y por tanto podríamos decir que si analizamos cuáles son los requisitos de urgencia y necesidad, pues veremos que ahí puede colarse prácticamente todo, desde las circunstancias económicas pues que puedan ser
un poco, digamos, preocupantes hasta cualquier otra circunstancia que el Gobierno, en uso de su potestad gubernativa, pues considere digna de urgencia y de extraordinaria, ¿no? Con lo cual, ¿a dónde nos lleva eso? A una degradación de la legislación laboral en su trámite parlamentario, en sus trámites de informes por otros organismos, como el Consejo de Estado, en su trámite de debate, y a la conversión de la legislación laboral en una legislación gubernativa que nos aproxima un poco a lo que teníamos antes de la Constitución, ¿no? Y esto es la primera reflexión que hay que hacer sobre la reforma, es decir, cómo se ha llevado a cabo esta reforma, ¿no? El tema de los decretos leyes y de las preocupantes situaciones que de los mismos se han derivado, porque yo recuerdo en la sala un caso en el tema de reposición de prestaciones de desempleo, donde en menos de 2 años había 4 normas aplicables y las fechas del pobre señor que le tocó pues estaban entre una norma y otra, y el Tribunal Supremo tuvo que adoptar pues incluso alguna sentencia como la de 16 de diciembre de 2015 diciendo, mire, es que no aplicamos la ley porque esto es excepcional y estamos ante un cúmulo de normas temporales que regulan fragmentariamente una misma realidad y, por lo tanto, a veces nos llevan a conclusiones completamente absurdas, ¿no? Y esto es lo que tenemos, y esta es la calidad de la legislación laboral en este momento, ¿no? Porque eso ha quedado ahí. Entonces, las medidas de la reforma de la Ley 312, yo me limito un poco a glosarlas, y en lo que aquí nos interesa se contemplaba en su capítulo 3 y se dedicaban fundamentalmente al objetivo de favorecer la flexibilidad interna como alternativa a la destrucción de empleo. O sea, estos son los objetivos que tenía el legislador. Adoptó una serie de, aparte de las medidas de flexibilidad que luego veremos, adoptó una serie de medidas de seguridad para compensarlas, como podían ser la reposición de las prestaciones de desempleo en caso de suspensión de contrato, reducción de jornada y algunas otras más. Y, por tanto, el legislador se echó en manos de lo que se conoce como la doctrina de la flexibilidad. Es decir, flexibilidad para el empresario, no para el trabajador, para el empresario, en la gestión de las condiciones de trabajo y asunción por parte del Estado, de los servicios sociales del Estado, de las prestaciones derivadas de... Claro, aquí desde el punto de vista constitucional ya un primer problema que se plantea es cuál es el límite de la flexibilidad en la nota de ajenidad del contrato de trabajo, ¿no? Porque, claro, el contrato de trabajo es por cuenta ajena y, por tanto, hay alguien que asume los riesgos, que es el empresario. Si ese empresario no asume los riesgos hasta cierto punto, que tendrá que haber un punto determinado, y esos riesgos se trasladan al Estado, pues estamos desdibujando una de las notas básicas del contrato de trabajo, cuál es la ajenidad, la asunción de los riesgos. Y eso, bueno, pues es una cosa que está ahí, que es un debate que tendrá que plantearse en algún momento, es decir, hasta dónde puede llegar la flexibilidad para que constitucionalmente la figura del trabajador, que es una figura que el legislador tiene mucho margen, pero que no puede hacer lo que le parezca, porque el artículo 35.2 de la Constitución establece un carácter, digamos, de derecho fundamental al derecho al trabajo, y el derecho del trabajo como estatuto de los trabajadores también requiere una delimitación subjetiva del trabajador como alguien que trabaja por cuenta ajena, por tanto, para alguien que asume esos riesgos, ¿no? Y ese alguien no es el Estado, es el empresario, ¿no? Entonces, la flexibilidad que introduce el legislador, pues en algún momento tendremos que plantearnos hasta qué punto es constitucionalmente asumible. Entonces, las medidas que para evitar la pérdida de empleo y para facilitar la flexibilidad interna como objetivos básicos de la reforma, pues todos y todas, por desgracia, las conocéis, ¿no? La clasificación profesional, el tiempo de trabajo, la movilidad funcional, la movilidad geográfica, la modificación sustancial y la suspensión de contrato y reducción de jornada. Se contemplan en los artículos 8 a 12 de la Ley 312 y afectaron a los artículos 22, 34, 39, 40, 41 y 47 del Estatuto. Esto es un poco en cuanto a la flexibilidad interna. En cuanto a la flexibilidad externa, pues el despido colectivo, evidentemente, el cambio de regulación del despido y también la suspensión de contrato y reducción de jornada del artículo 47. Y en materia de negociación colectiva, bueno, la negociación colectiva, según el propio legislador, también respondió a esta finalidad, ¿no? Y lo hizo, además, con
con un consentimiento posterior absoluto, ¿no? Prácticamente absoluto del Tribunal Constitucional, amparándose también en la flexibilidad interna. Es decir, se dijo, vamos a aproximar la negociación colectiva a la realidad de la empresa, porque parece ser que así se será más flexible y las empresas se adaptarán más rápido a la realidad económica. ¿Esto era un pretexto o era la realidad, ¿no? Si observamos la realidad, los datos que os dará Amparo y algunos que he recogido yo por aquí, pues evidentemente eso era un pretexto. Primero, a poco que pensemos, si el tejido empresarial, el 87% son pequeñas y medianas empresas y no tienen delegados de personal, pues yo no sé a qué realidad se va a aproximar la negociación colectiva. Curiosamente, esa negociación colectiva sí va a ser posible a través de acuerdos extraestatutarios, a través de acuerdos de modificación o de extinción de contratos de trabajo sin representación colectiva. Es decir, se facilita la flexibilidad externa en las pequeñas empresas a través de las comisiones ad hoc, que eso es si me permitís, es una chimbamba. Eso es decirle, fulano, venga aquí, fírmeme esto, que vamos a hacer unos papeles porque hay que cambiar. Usted no se preocupe, y fulano firma, ¿no? Y ya está. Eso es una comisión ad hoc, ¿vale? Entonces, ahí no hay ninguna garantía para la negociación, no hay ninguna garantía de inamovilidad, no hay ninguna garantía de nulidad del despido en caso de coacción, de amenaza, no hay nada, absolutamente nada, ¿no? Por tanto, no se está adaptando la realidad de la negociación a la empresa, sino que se está propiciando una negociación sin garantías, unilateralista, en las pymes, que es el tejido fundamental de o la realidad fundamental de nuestro tejido empresarial. Bueno, y entonces, partiendo de estos objetivos y ya de estos primeros elementos que nos dicen que estos objetivos de aproximar la negociación a la empresa, pues probablemente fuera más un pretexto que un propósito serio, pues tenemos una serie de datos que os daré rápidamente, pues, intentando no aburriros, ¿no? Que son sobre desempleo, sobre precariedad, sobre negociación y sobre salarios, ¿no? ¿Qué impacto tuvo la reforma en estas 4 cuestiones? Sobre desempleo, pues evidentemente la tasa de desempleo bajó, en 2012 era del 24, en 2017 del 17, se ha bajado en 7 puntos porcentuales, pero ha ido acompañado también de una cifra muy preocupante, que es la cifra total de personas en activo, que ha descendido pues, de 23 millones a 22 millones. O sea, un total de 750.400 personas activas menos. Se ha comido estos 5 años desde la reforma. Con lo cual ha bajado el paro, pero también hay menos personas activas. Problemas para la Caja de la Seguridad Social y todo lo que ello representa. En segundo lugar, el tema de la precariedad, que podíamos medir en las tasas de temporalidad y las tasas de parcialidad. En 2017 la tasa de temporalidad es del 25,75% y en 2012 era del 23,76%, con lo cual quiere decir que ha subido. Y aquí habría que descontar lo que podríamos llamar el efecto Diego Porras, ¿no? Porque ahora, claro, ahora vamos a hacer los fijos a todos porque resulta que si los echamos tendremos que pagar. Cuidado que hay no sé si lo sabéis, han puesto una cuestión prejudicial el Tribunal Supremo recientemente sobre el tema de Diego Porras, que viene a decir, oiga, ¿quiere decir que eso que dijo es lo que quería decir? Así en resumen, ¿no? Entonces, el tema de la temporalidad pues ha crecido, a pesar de este efecto. El tema de la parcialidad, pues también. Y lo más preocupante es que la parcialidad involuntaria desde 2010 a 2017 ha aumentado, pues lo tengo aquí, se concentró en el tipo involuntario que aumenta el 6,3 puntos porcentuales, es decir, la imparcialidad involuntaria. Y en el tema o por tanto, más precariedad, en 2 palabras, ¿no? O sea, el tema de la negociación colectiva, pues aquí observamos varias tendencias. Una que es fundamental y creo que es la que estaba de alguna manera buscada
por el legislador de forma bastante descarada era atomizar la negociación colectiva, romper con los sectores, romper con el paraguas del sector, y esto los datos pues evidencian que es así, ¿no? Es decir, de 2012 a 2016, de la totalidad de 6.627 convenios firmados, han sido de empresa 5.108 y solo 1.519 de ámbito superior. El 77% de los convenios que se han firmado tras la reforma han sido convenios de empresa, ¿vale? Pero no solo eso, las nuevas unidades negociadoras que se han creado entre 2012 a 2016 pues han sido 1.841 unidades nuevas de negociación, de las cuales 1.751 son empresa, ¿vale? Por tanto, el 95% de las nuevas unidades negociadoras tras la reforma son ámbito de empresa. ¿Qué impacto ha tenido esta tendencia atomizadora de la negociación colectiva, que la ha disgregado en multitud de empresas, ¿no? ¿Qué impacto ha tenido en los salarios? Pues a la baja, evidentemente. Si observamos, hay un claro descenso en el incremento de los salarios que va desde el 3,60% antes de la crisis hasta el 1,06% en el último mes del 16%. Y las revisiones salariales han pasado en los convenios de empresa de 1,17% en 2012 al 0,71% en el 2013. Es decir, que la tasa de incremento salarial no solo ha bajado en general, sino que incluso en los mismos ámbitos, en el ámbito de empresa, el incremento salarial era mayor antes de la reforma que ahora. Se ha reducido también en el mismo ámbito la tasa de incremento salarial. Se han reducido 0,46 puntos en los convenios de empresa, mientras que, en contraste, la tasa de revisión salarial ha crecido un 0,10 en los convenios de ámbito superior, ¿no? Estos son datos de la Comisión Nacional de Convenios Colectivos y el Boletín Estadístico Laboral del Ministerio, es decir, que están a la disposición de todo el mundo. La reforma y sobre todo una medida muy controvertida, la inaplicación de los convenios colectivos, ¿no? Que afecta directamente, luego lo veremos, a la garantía de la fuerza vinculante de los convenios, que es una garantía institucional contemplada en el 37 de la Constitución, ¿no? Pues ¿cómo ha afectado esto? La mayoría de trabajadores afectados por inaplicaciones hasta diciembre de 2016 se concentra en el sector de servicios, que es un 61,8%. Y respecto del tamaño de las empresas, el 66% de los trabajadores afectados por inaplicaciones de convenio están en empresas de 50 trabajadores o más. Aunque la mayoría de las empresas que inaplican convenio, un 85,6%, tiene plantillas inferiores a 50 trabajadores, ¿vale? Por tanto, los convenios se inaplican en empresas que no tienen comité de empresa, que tienen delegados de personal. Del total de las 1.326 inaplicaciones, el 62% solo se han descolgado de la cuantía salarial. Por tanto, la inaplicación del convenio es la degradación del salario fundamentalmente. Las demás medidas son un poco un adorno o un comparsa, ¿no? Pero lo fundamental en las inaplicaciones de convenios es el salario y las condiciones salariales, ¿no? Vale. Esto en cuanto a inaplicaciones. En cuanto a salarios, el coste salarial medio ha pasado de 1.841 en 2012 a 1.829 en 2017. Y si a ello añadimos la evolución del IPC, se ha perdido un poder adquisitivo en todo este tiempo de aproximadamente un 9,2%. Es decir, los salarios medios han subido menos, el poder adquisitivo, el IPC ha subido más, el poder adquisitivo se ha perdido en un 10%. Bueno, y esta es la realidad, ¿no? Ante lo que decía el legislador, aproximar la negociación a la empresa, ¿no? Y hacer más flexible esta negociación. Bueno, pues este es el retrato un poco que tenemos ya con 5 años de reforma que nos dan los datos del propio gobierno. ¿Y cuál ha sido la respuesta de los tribunales? Hombre, yo, si tuviera que hacer una valoración a trazo grueso o a brocha gorda, pues os diría, hombre, la respuesta ha sido mejor por parte del Tribunal Supremo que por parte del Tribunal Constitucional. Analizaremos primero la respuesta del Constitucional y después un poco la respuesta del Supremo. El Tribunal Constitucional da respuesta a una serie de recursos de inconstitucionalidad
fundamentalmente en 3 sentencias, que son la 119.14, la 8.15 y la 140.15. En estas 3 sentencias, el Tribunal Constitucional resuelve los problemas que ya a priori muchos habíamos planteado sobre la reforma laboral y su incidencia en la negociación colectiva. ¿Cuáles son esos problemas que identificábamos como constitucionalmente preocupantes? Primero, la prioridad del convenio de empresa. Segundo, la inaplicación del convenio. Tercero, los arbitrajes obligatorios. Cuarto, las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo unilaterales respecto de acuerdos adoptados colectivamente, pero no a nivel de convenio estatutario. Cuarto, la inaplicación en la administración pública de la posibilidad de reducir jornada o suspender contratos. Este es el marco de la problemática constitucional que estas 3 sentencias importantes del Tribunal Constitucional resuelven, ¿no? Y que ahora pasamos un poco brevemente a comentar para, pues, de alguna manera, hacernos una panorámica de qué es lo que ha hecho el Constitucional con nuestra negociación colectiva. Bien. En primer lugar, hay un mantra que el Constitucional ha reiterado en todas estas 3 sentencias. No hay un modelo constitucional de relaciones laborales. Esto lo ha dicho el Constitucional unas 3 veces. Esto es una tontería. Sí que hay un modelo constitucional de relaciones laborales. España es un Estado social y democrático de derecho. En su título preliminar tiene a los sindicatos. En sus derechos fundamentales tiene la libertad sindical. En la sección primera del capítulo segundo. En la sección segunda tiene la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios colectivos. Por tanto, un núcleo de modelo de relaciones laborales sí que hay. Se reconoce el derecho al trabajo con la Constitución italiana, se reconoce el Estatuto de los Trabajadores, hay un núcleo de modelo. Y entonces, el problema y la falacia de esta afirmación, no hay un modelo constitucional prefijado de relaciones laborales. ¿Dónde lo encontramos en todas estas sentencias? En todas estas sentencias se hacen juicios de proporcionalidad. Cuando los jueces tenemos que ver cuando un derecho incide en otro derecho, pues hacemos un juicio de proporcionalidad. Perfecto, hasta aquí todo bien. Pasa que con los juicios de proporcionalidad se puede cargar uno cualquier derecho, porque decir si una cosa es idónea, necesaria o proporcionada, pues casi siempre se puede, de alguna manera u otra, justificar. El Tribunal Constitucional en ninguno de estos 3 pronunciamientos aborda una cuestión nuclear, que es cuál es el contenido esencial de los derechos fundamentales limitados. ¿Cuál es el contenido esencial, para lo que estamos hoy hablando aquí, de la negociación colectiva como derecho fundamental? Inopinadamente, curiosamente, en estas 3 sentencias no se hace ninguna mención en absoluto a cuál es el contenido esencial, salvo en el voto particular de Fernando. Entonces, bueno, habrá que plantearse el contenido esencial ya en la sentencia famosa de 8 de abril del 81 sobre la huelga, la primera que se hizo sobre la huelga, y el Real Decreto Ley 1777. En esa primera sentencia, el Tribunal Constitucional adoptó la doctrina alemana constitucionalista y dijo, vamos a ver, el contenido esencial de un derecho lo delimitamos por 2 vías. ¿Cuál es la naturaleza del derecho? ¿Qué es lo que lo hace reconocible como tal? Y hasta qué punto ese derecho protege unos intereses, y esos intereses se ven protegidos, aunque limitados. Pues esas 2 vías son las que prefiguran el contenido esencial de un derecho. ¿Y qué importancia tiene el contenido esencial? Yo creo que es muy importante decirlo hoy en día, que estamos oyendo también muchos mantras de con la democracia se puede decir todo, la mayoría lo puede decidir todo. Pues mire, no. La mayoría no lo puede decidir todo. El contenido esencial de los derechos, y esa es la lección del constitucionalismo de la Segunda Posguerra Mundial, el contenido esencial de los derechos está sustraído del poder de la mayoría. ¿Y eso por qué? Porque garantiza los derechos fundamentales y garantiza la dignidad. Si la mayoría puede decidir sobre el contenido esencial de mi derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, estamos hablando de un terrorismo mayoritario. Por tanto, la lección de la Segunda Guerra Mundial que tenemos en nuestro 53 de la Constitución, el Tribunal Constitucional se la ha olvidado a la hora de hablar de la reforma laboral. Se la ha olvidado completamente. ¿Cuál es el contenido esencial de la negociación colectiva?
Pues, hombre, yo en el libro que tengo de negociación colectiva intenté hacer un esfuerzo aproximativo a ver qué es lo que hace la negociación colectiva reconocible como tal. Primero, el acceso a la negociación, poder negociar. Segundo, los ámbitos de la negociación, la decisión sobre el ámbito territorial, sectorial, empresarial. Tercero, la existencia misma de la negociación, que sea posible negociar. Cuarto, el contenido de la negociación. Y dentro del contenido de la negociación está, a nivel intersectorial, la decisión de la relación jerárquica entre los distintos productos de la negociación, entre el convenio colectivo de empresa y el convenio colectivo del sector. Y quinto, la eficacia de la negociación, que tiene que ser una eficacia normativa. ¿De acuerdo? Tiene que tener la virtualidad de ser norma. Esto es el contenido esencial de la negociación colectiva. Y este contenido esencial, pues, insisto, el Constitucional en estas 3 sentencias lo ha obviado por completo. Bien. Vamos pues ahora a examinar cuáles han sido las respuestas del Constitucional a los problemas de constitucionalidad que planteaba la reforma. La primera, la más gruesa, la más importante, la que ha supuesto un torpedo en la línea de flotación de las relaciones laborales españolas y ahora también francesas, porque es una cuestión de política de la Unión Europea. Es decir, la Troika está imponiendo como medidas a cambio de financiación, tú tienes que hacer esto, pues está imponiendo esta medida, lo que llaman eufemísticamente la aproximación de la negociación a la realidad empresarial. Y se traduce en la prioridad del convenio de empresa sobre cualquier otro convenio. Podríamos discutir si sobre el convenio de franja o el convenio de centro, yo creo que no, pero sí sobre todo convenio de ámbito superior, desde luego sobre todo convenio negociado por representaciones sindicales, de sindicatos más representativos. Ese era el propósito. ¿Y cuáles han sido pues, las medidas? Vamos a verlas en un momento. El legislador ya desde 2011 estaba preocupado con esto. Empezó con el Real Decreto Ley 7/2011, donde estableció la prioridad aplicativa del convenio de empresa de forma disponible por las partes. Ahí, bueno, se cortó un poco. Pero ya en el 14.2 de la Ley 312 lo establece como un derecho necesario, absoluto e indisponible. Es decir, mire, el convenio de empresa en salario, en tiempo de trabajo, en horas extraordinarias, en todo lo que expone el artículo 84.2, es prioritario, sí o sí, les guste o no les guste. Y además pueden negociarlo en cualquier momento de la vigencia de otro convenio colectivo. Es decir, que hay un convenio de sector que dice el salario es 10, en tu empresa te coge el empresario y te dice, mire, podemos hacer 2 cosas. Y esto es la flexibilidad. O montamos un ERE, o negociamos un convenio, y bueno, y lo apañamos un poco porque el salario está la cosa muy mal, etc. Entonces, bueno, pues se pasa ahí están las cifras que hemos dado al principio, ¿no? Esta es la dinámica que se introduce, ¿no? Bien, entonces el Estado ha priorizado la negociación colectiva empresa a empresa por considerar que los agentes sociales son incapaces de saber cuál es la realidad de la empresa en concreto o de las empresas de un sector y la posibilidad de adaptarlo a las condiciones del sector. O sea, lo que ha encendido es la mecha del dumping social. Es decir, compitan ustedes en condiciones salariales dentro del sector. Y las multiservicios no son ni más ni menos que eso. Ya os lo explicará en su momento Amparo. Entonces, ¿qué problemas presenta esta preferencia del convenio colectivo de empresa? Yo creo que hay uno que se citó en el recurso de inconstitucionalidad del Parlamento Navarro contra la Ley 312, que tiene su importancia, y que tiene su importancia fundamental, creo yo, en el ámbito sindical, y que ha sido descaradamente desoída por el Tribunal Constitucional. Es decir, en una realidad sociológica donde tenemos, por un lado, una legislación que establece que la representación sindical se da o se regula por una ley del 85 pensada para empresas de modelo fordista y habla de empresas de 250 trabajadores, encuéntrame una, creo que son el 0,96%. Con ese modelo de representación sindical, pues dice, ahora vamos a negociar en las empresas por empresas, los convenios, ¿vale?
¿Cuáles son las empresas? Las empresas, el 87% de las empresas son pymes, pequeñas empresas, y muchas de ellas sin representación sindical, porque no llegan a los 250, o con representaciones unitarias sindicalizadas, porque se han presentado por uno u otro sindicato, pero no con unas secciones sindicales ahí detrás que de alguna manera representen al sindicato en la empresa. Y eso vosotros, algunos de aquí que sois delegados, pues lo sabéis perfectamente. Bueno, pues, a ver, hasta donde yo alcanzo, los derechos fundamentales, conforme al artículo 10.2 de la Constitución, se tienen que interpretar de conformidad con los tratados y convenios en los que España sea parte. Y eso es así, porque lo dice el 10.2 de la Constitución, y en este punto hay un convenio, el número 154 de la OIT, cuyo artículo 3.2 dice, y leo: cuando en virtud del párrafo 1 de este artículo la expresión negociación colectiva incluya a las negociaciones con los representantes de los trabajadores, deberán adoptarse, si fuere necesario, medidas apropiadas para garantizar que la existencia de estos representantes no se utilice en menoscabo de la posición de las organizaciones de trabajadores interesadas. Es decir, ¿qué os está diciendo el convenio número 154? Que el legislador, al articular el modelo de negociación colectiva, lo que no puede hacer es libremente priorizar a las representaciones unitarias sobre las representaciones sindicales, porque eso puede llevar a un amarillismo en la representatividad que puede, de alguna manera, tumbar lo que es una negociación colectiva sindicalizada. Y esto lo dice el 3.2 del convenio 154 de la OIT, suscrito por España. Por tanto, no solo se trata de un precepto que tiene que servir de parámetro interpretativo de las normas sobre negociación colectiva, sino que además, a partir sobre todo de la Ley 2514 de Tratados Internacionales, es una norma que se impone jerárquicamente a las normas con el rango de ley internas. ¿Qué ha dicho el Constitucional? Que la reforma no contraviene ni la normativa internacional, sin citar esta, ni la Constitución, ni nada de nada. Bueno, y así está la cosa. Entonces, esta priorización de la negociación de la representación unitaria, que llega a casos extremos, como ha detectado el Observatorio de Comisiones, y que además ponéis, que lo hacéis muy bien, los indicios, los marcadores, ¿no? Es decir, empresa pequeñita, con convenio negociado por uno o dos delegados de personal. Duración del convenio, ni se sabe, 10 años. Condiciones, salario mínimo más €1, para disimular. Pues eso ya os está diciendo qué significa acercar la negociación colectiva a la empresa. Pues desapoderar al sindicato de todo tipo de poder, de todo tipo de facultad de controlar, de establecer unos parámetros medios en un sector que supongan un paraguas para la gente que está ahí trabajando. La segunda problemática constitucional que presenta lo que estamos ahora viendo, que es la prioridad de convenio de empresa, es la atomización de las condiciones laborales en el mismo sector, que es lo que ya hemos visto en cifras. Es decir, ahora están surgiendo como champiñones los convenios de empresa. Y el Tribunal Constitucional aporta hasta 8 razones para decir que todo esto es correcto. 8 razones, nada menos. Sin embargo, en ninguna de ellas habla del contenido esencial. Dice, oiga, y empieza siempre diciendo, no, es que en el nuestro no es la Constitución no fija un modelo determinado de relaciones laborales. Bueno, vale, vamos a tragar un pulpo como animal de compañía, pero oiga, ¿cuál es el contenido esencial de la negociación colectiva? ¿Cómo ha afectado todo esto al contenido esencial? No lo dice. Dice que tan legítimo resulta pues, la prioridad del convenio sectorial como la del convenio de empresa. Primera razón. Bueno, no le digo que no sea una opción, pero esa opción se encontrará con un límite. Y ese límite será el desbaratar o desvirtuar el poder sindical negociador en favor de representaciones unitarias no sindicalizadas o flojamente sindicalizadas para conseguir una negociación decantada hacia los intereses empresariales. Primera razón que nos da. Segundo, ¿qué nos dice? El artículo 84.2 no impone una unidad de negociación y no impide seguir negociando convenios sectoriales. Claro que no. Tú puedes negociar un convenio sectorial que yo mañana te pongo un convenio de empresa y te bajo el sueldo a la mitad del convenio sectorial. Vale. Tercera razón. Dice que negociado un convenio de empresa,
la norma prevé que será de aplicación prioritaria, pero solo en relación de una serie de materias, no en todas. Y además que se trata de una regla de concurrencia entre convenios de distinto ámbito que no vulnera la negociación colectiva. Bueno, dice, y esto es lo que me parece más altamente discutible de la doctrina del TC, que no se deriva del artículo 37 de la Constitución que la ordenación de los frutos de la negociación colectiva deba proceder necesariamente de la negociación colectiva. Es decir, que los representantes de los trabajadores y los empresarios tienen derecho a la negociación colectiva, pero que el Estado puede decirles cuál es el ámbito que ha de resultar prioritario, porque ellos, ese derecho, bueno, lo puede limitar el legislador. ¿Hasta dónde? No se sabe, porque como no sabemos cuál es el contenido esencial. Entonces, cuidado, porque aquí el enfoque que se está dando es un enfoque que supone interpretar los derechos conforme a la ley, en lugar de hacer lo que tendría que hacer un tribunal constitucional, que es interpretar la ley conforme a los derechos fundamentales. Porque los derechos fundamentales tienen un rango superior a la ley y ese rango determina, delimita, predefine lo que el legislador puede y no puede hacer. Y lo que no puede hacer el legislador en un Estado social es desequilibrar completamente el sistema de relaciones laborales, de relaciones de negociación colectivo, priorizando los ámbitos, descaradamente priorizando los ámbitos donde el sindicato no está presente o está en una situación mucho más débil. Y eso es lo que ha hecho ni más ni menos el legislador de 2012. No os voy a aburrir con el resto de razonamientos del Tribunal Constitucional, pero sí que se evidencia una cuestión que está clara, es decir, con este sistema instaurado ahora de negociación colectiva y con una ley orgánica de libertad sindical de 1985, que todavía está anclado en un modelo absolutamente de empresa que hoy prácticamente no existe, la empresa de 250 trabajadores, pues estamos ante paradojas totalmente insalvables. El Supremo, en su sentencia 26 de marzo de 2014, anterior a estas del Constitucional, estaba de alguna manera validando ya o anticipando toda esta doctrina del Tribunal Constitucional que os acabo de decir. La segunda cuestión peliaguda en la reforma es la inaplicación del convenio colectivo. El artículo 82.3, también le ha tenido rabia al legislador, lo ha modificado 6 veces en 3 años. Bien. La inaplicación de convenio, ¿a qué afecta? A un contenido esencial y a una garantía institucional de la negociación colectiva, del derecho a la negociación colectiva. ¿A cuál? A la fuerza vinculante de los convenios. En nuestro ordenamiento los convenios son estatutarios, son normas. Pero de la negociación colectiva se deriva no solo los estatutarios, sino también los extraestatutarios. Eso lo ha dicho también el Tribunal Constitucional. Y entonces, ¿con qué nos encontramos? ¿Con qué paradoja nos encontramos ahora? Con que lo que es estatutario es lo que viene regulado en el título 3º del Estatuto de los Trabajadores, el convenio colectivo de empresa, de sector, etcétera, y lo que no es estatutario es lo que no está regulado ahí, aunque esté en el Estatuto. Y nos encontramos con una regulación de las comisiones negociadoras en los ámbitos de flexibilidad interna, artículo 41.4, artículo 47, artículo 82.3 en la aplicación de convenio también, donde la regulación es absolutamente detallada, ¿no? Y nos dice qué pasa cómo se compone la comisión cuando hay un único centro, cuando hay más de un centro afectado, qué es lo que ocurre. Pero aun con todo, ¿con qué se están encontrando las propias empresas como problema? Que no tienen, por el principio de correspondencia, no tienen representatividad en todos los centros. ¿Por qué? Porque la normativa de representación, tanto unitaria como sindical, es de empresa fordista. Y entonces, en una empresa con 5 centros de trabajo, resulta que hay un centro que no tiene delegados. Chimpum, ya no podemos hacer un convenio de empresa multiservicios. ¿Vale? Entonces, el propio legislador se ha metido en un jardín que está generando a las propias empresas que quieren competir a la baja con el dumping social problemas que se están viendo en la jurisprudencia de la Audiencia Nacional y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Es decir, qué ocurre con aquellas empresas que quieren firmar un convenio de empresa y tienen un mega comité de empresa en Madrid y 2 o 3 centros con 3 o 4 trabajadores en Granada, en Almería y no sé dónde. Pues que no pueden hacer un convenio de empresa, tienen que hacer un convenio de centro. Curiosamente, sí pueden pactar un despido colectivo de toda la plantilla, porque reúnen a las 3 comisiones de Almería, Alicante, no sé qué. O sea,
que eso es potenciar la flexibilidad en detrimento de la interna, en detrimento de la externa. Y después también un agravio comparativo, es decir, qué pasa con las inaplicaciones de convenio. Se considera que posee fuerza vinculante o eficacia normativa una norma que se puede inaplicar por decisión de los destinatarios de la norma. Pregunto, es decir, ¿una norma qué es? Una norma es un vínculo derivado de una fuente de derecho que a sus destinatarios en principio no pueden disponer de ella. ¿Puede una norma ser inaplicada por decisión de los destinatarios? Eso es lo que dice ahora el 82.3. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Y ahí el tema del carácter vinculante del convenio, pues evidentemente sufre. El tema de los arbitrajes obligatorios. Bueno, pues aquí también se ha pronunciado el Tribunal Constitucional diciendo o validando el tema de los arbitrajes obligatorios que pueden darse después de la negociación fallida de la inaplicación de convenio de empresa, donde se puede acabar en arbitraje obligatorio o en decisión de la Comisión Nacional de Convenios Colectivos. A partir de ahí, la argumentación del Tribunal Constitucional en este punto parece apartarse de sus anteriores resoluciones. En la sentencia del Tribunal Constitucional 5885 se dijo bien claro que la negociación colectiva no es una facultad que derive de la ley, sino que se encuentra su origen, su fuente, en el texto constitucional. Por lo tanto, si el texto constitucional te dice que el convenio colectivo estatutario tiene eficacia normativa, la ley no puede decir lo contrario, salvo que estemos vulnerando el contenido esencial, porque o es norma o no es norma. Y eso creo que nos lleva a los dos caminos identificadores de lo que es contenido esencial. Es decir, la naturaleza de la institución, fuerza vinculante del convenio, si el destinatario lo puede inaplicar, pues muy vinculante no es. Y el interés de las personas, la naturaleza normativa del convenio colectivo no es una casualidad constitucional, es una institución dirigida a proteger los derechos de las partes más débiles, de los trabajadores. Por lo tanto, ni los intereses ni la naturaleza de la fuerza vinculante del convenio se ven respetados por la inaplicación del convenio, no ya por los destinatarios de la norma, sino por un tercero que dice el Constitucional que no es administración. Dice, no, fíjese, los arbitrajes obligatorios que ustedes dicen no son arbitrajes obligatorios, porque la Comisión Nacional de Convenios Colectivos es tripartita. Y entonces, como tiene pues un poquito de administración, un poquito de empresarios, un poquito de trabajadores, pues en realidad no es un arbitraje administrativo obligatorio como el que había proscrito el Tribunal Constitucional en su sentencia 1181 respecto de los arbitrajes obligatorios que traía el Reglamento de Relaciones Laborales en sus artículos 25b y 26 y que los había prohibido antiguamente el Tribunal Constitucional, tanto en la 1181 como en la 92-92. Después, y ya por abreviar, ¿qué es lo que ha hecho el Tribunal Supremo en esta cuestión? Bueno, pues podemos decir que el papel ha sido un poco mejor. Para empezar, la sentencia sobre el tema de la ultraactividad, ¿no? Ahí se salvaron los muebles, no, se salvó la racionalidad, es decir, yo recuerdo antes de esta sentencia, antes del 22 de diciembre de 2014, que la doctrina planteaba pues tres escenarios. ¿Qué pasa cuando pierde vigencia un convenio una vez denunciado, transcurrido un año, si no hay acuerdo? Pues se aplicará en su caso el de ámbito superior. ¡Hala! Ahí os dejo, dijo el legislador, ¿no? Y claro, la gente venga a preguntar, ¿y si no hay de ámbito superior? Oiga, ¿y qué es de ámbito superior, no? Entonces, ahí pues había tres posturas, ¿no? Como casi siempre en derecho. Los que decían, no, pues si no hay convenio, se aplica el estatuto, chimpum, ya está, ¿no? Pasa, ya está. Pero claro, oiga, se aplica el estatuto, luego uno, la racionalidad, ¿no? Empieza a pensar y dice, bueno, si se aplica el estatuto, pues usted no puede imponer ninguna infracción disciplinaria, porque mire, aquí tengo toda una lista de las cosas que la ley dice que tiene que regular el convenio, por tanto que no puede regular el contrato. Que si la clasificación profesional, que si las sanciones disciplinarias, que si no sé qué, que si no... Bueno, entonces, ¿qué pasa? Médicos, enfermeros, ATS y ordenanzas, todos a salario mínimo, sin horario, el mínimo legal y tal. Eso es lo que decían unos, que lo decían. O sea, que lo sostenían además con vehemencia.
En segundo lugar, se decía, bueno, la contractualización de las condiciones convencionales. La segunda postura dice, bueno, pues si no hay convenio, pues lo pasamos esto que sea contrato y luego que se modifique por el artículo 41. Y la tercera se decía que era una solución parcial es la continuidad de la aplicación del convenio que había perdido vigencia cuando no hubiera una de ámbito superior. Claro, esto no solventaba el tema del problema que pasaba cuando había uno de ámbito superior y cuál se aplicaba. Al final, la sentencia del Tribunal Supremo, que todos conocéis y que luego ha reiterado en otras más recientes, 23 de septiembre de 2015, 18 de mayo de 2016 o 20 de diciembre del 16, pues en ella se parte de la existencia de un supuesto de hecho que era el básico, ¿no? Que es decir, había un convenio de empresa que había finalizado, había mediado una denuncia, había transcurrido un año, no había acuerdo, no existía convenio de ámbito superior, ¿qué hacemos? Y entonces el Supremo identificó dos posturas, la rupturista y la conservacionista, y optó por la conservacionista. Dice, vamos a no hacernos daño, vamos a dejar las cosas como están, que estén en el contrato, y a partir de aquí, pues bueno, si por la vía del artículo 41 se quiere, de alguna manera. Esto también ha propiciado, ámbito CHUP, se me ocurre a mí, la atomización de la negociación colectiva, porque lo que era antes un convenio que abarcaba varias empresas, lo han dejado morir y entonces ahora son del artículo 41 y cada uno que se espabile y están ahora saliendo los champiñones de donde antes había un solo convenio, por ejemplo el de Xarxa Hospitalaria Unificada Pública de Cataluña, ¿no? Es un ejemplo clarísimo. Pues ahí, pero en este punto el Tribunal Supremo yo creo que actuó con una, a pesar de que fue muy duramente criticado, yo creo que actuó con una razonabilidad, vamos, incontestable. Es decir, oiga, es que ¿cuál es la alternativa? Porque si la alternativa es que un señor ha firmado un contrato, o una señora ha firmado un contrato como médico por 2.000 euros al mes y resulta que ahora se le pagan 650, no tiene horario, ni es médico ni nada, porque no tiene clasificación profesional, y va a lo que le manden, al trabajo, pues hombre, algo, si el contrato es algo que procede del consentimiento, algo tendrá que poder decir, tendrá que poder rescindir este contrato e irse a buscar otro trabajo, ¿no? Claro, todo esto no lo solucionaban los de la tesis, de no, que se aplique el estatuto. No, eso es lo que nos ve. Claro, y yo creo que ahí el Supremo hizo un ejercicio de equilibrismo, pero lo hizo con racionalidad y la solución dentro de las que había, pues, ¿para qué nos vamos a engañar? Era la menos mala, ¿no? Una cuestión ya que creo que para terminar os voy a plantear, que es sobre el tema nuestro, el tema de los jueces, el control judicial de las decisiones del empresario en materia de modificación sustancial de condiciones de trabajo y una sentencia, el caso Cortefiel, de 27 de enero de 2014, recurso 100/2013, donde creo que ahí el Tribunal Supremo planta también una pica en Flandes del control judicial y, de alguna manera, desbarata, decanta toda la presión que había para que los jueces, de alguna manera, nos convirtiéramos en meros funcionarios, ¿no?, dedicados a mirar balances, donde si había un signo negativo delante decíamos ok, procedente, y si había un signo positivo decíamos que no, ok. Yo muchas veces lo comentaba, digo, para eso es que no necesita usted una persona que le haga oposiciones y que estudie tanto. Digo, si es, que se coge una persona, pues bueno, que sepa un poco de contabilidad y si ve un signo negativo, pues despido procedente, y si hay causa, y si no es negativo, pues despido improcedente y se acabó. ¿Para qué quiere usted un juez y una toga y todo eso? Si no hace falta, ¿no? Entonces, en esta sentencia, el Tribunal Supremo yo creo que marcó una frontera importante, porque tanto del preámbulo o de la exposición de motivos de la Ley 312 como de lo que se mantenía por buena parte de la doctrina, se pretendía que el control judicial, tanto de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo como de los despidos colectivos, se limitara a un control periférico simplemente de la concurrencia de las causas. Es decir, si hay causa, y eso no solo es contrario, una vez más, al convenio 158 de la OIT en caso de despidos colectivos, sino que es contrario al propio derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque, oiga, si usted va a un juez, va a tener que esperar algo más de él, que no que se limite a comprobar si existe una situación económica negativa. Porque, claro, la definición de la situación económica negativa es más precisa
en el caso de los despidos colectivos y de la inaplicación de convenio, pero mucho más imprecisa en el caso de la modificación sustancial. Y si nos vamos al caso de la modificación sustancial, es que no es que sea imprecisa, es que podría haberse ahorrado la parrafada del legislador y haber dicho, podrá modificar sustancialmente las condiciones de trabajo por causas relacionadas con la empresa. Y ya está. ¿Qué me está diciendo económicas, técnicas, organizativas? Económicas, pues causas relativas a la economía de la empresa. Técnicas, pues causas relativas a la organización técnica de la empresa. No sé. Pues si eso es la empresa, ¿qué me está diciendo? ¿Que puede modificar sustancialmente por razones de la empresa? Es que podía por otras razones antes, distintas a las de la empresa, podía modificar. No, o sea, es un criterio que lo único que evita es la arbitrariedad. Entonces, el control judicial tiene que ser un control que tenga en cuenta los derechos que hay detrás. ¿Y qué derechos hay detrás? Pues el derecho al trabajo y al trabajo digno. Y, por lo tanto, el artículo 35 de la Constitución. El derecho al trabajo consentido. Es decir, ¿puede uno modificar sustancialmente las condiciones de trabajo sin poder luego rescindirlo, el contrato de trabajo? Es decir, entonces, el control judicial, con esta apertura de las causas que hizo el legislador, el Tribunal Supremo intentó poner coto y dijo, no, aquí hay que hacer juicios de proporcionalidad. Y, por tanto, por un lado, ponderar lo que es la libertad de empresa y la defensa de la productividad, que también son derechos fundamentales del 38 de la Constitución, por supuesto, y, por otro lado, pues el derecho al trabajo y a unas condiciones de trabajo dignas. Y entonces, lo que dijo en esta sentencia el Tribunal Constitucional es que no pueden legitimarse todo tipo de modificación de las condiciones de trabajo cuando con ello se pretenda el dumping social. Es decir, y os leo, si bien toda rebaja salarial implica evidentemente una mejora de la competitividad, esa rebaja salarial no puede ampararse en una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, no puede ampararse en esa modificación sustancial si no es idónea, necesaria y proporcionada. Si no es idónea, por tanto, la mera yo rebajo porque compito mejor, no. Usted me tiene que decir que hay unas causas económicas, técnicas y organizativas. ¿Y cómo pues como las tenemos que identificar como un peligro más o menos inminente de pérdida de competitividad de la empresa por alguna circunstancia ajena a la propia empresa, no por la mera decisión del empresario de competir, ¿no? Dicen, no, mire, es que ahora pues, hay un sistema nuevo de producción o de logística que ha cambiado todo el sector y esto pues, nos obliga a modificar la organización y tenemos que modificar condiciones, tenemos que subir horario, bajar un poco de salario. Bueno, pues eso es un factor ajeno que no depende de la voluntad del propio empresario y que dentro de un juicio de idoneidad, necesidad, proporcionalidad puede, de alguna manera, justificar una modificación de las condiciones de trabajo, modificación sustancial, recordemos. Pero lo que no puede es el simple hecho de decir, no, mire, yo, el cálculo, ¿no? Es decir, mire, yo si bajo los salarios a la mitad, seré el doble de productivo. Pues ya está. Venga, pues ya está, tengo una causa económica, porque como la definición de las causas económicas, sin ninguna, es la misma, pues eso. Y aquí el Tribunal Constitucional, yo creo que, el Tribunal Supremo, perdón, en la sentencia que os estoy comentando, la de Cortefiel, yo creo que sentó un precedente importante y que de alguna manera, pues, puso coto a este desmán constitucional que el Tribunal Constitucional de alguna manera ha bendecido con las 3 sentencias que hemos comentado al principio. Y yo ya con esto termino mi exposición, espero que os haya sido de utilidad y le cedo el paso a mi compañera que seguro que se ilustrará fantásticamente bien sobre el tema de las multiservicios. Gracias a todas y todos. ¿Sí? ¿Está conectado? Ah, sí. Perfecto. Bueno, tengo una voz muy potente. Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes. Muchísimas gracias a Comisiones Obreras de Cataluña por la invitación a participar en estas jornadas de estudio sobre precariedad laboral en el siglo XXI. Bueno, a mí me corresponde hablar en esta mesa de empresas multiservicios. No sé si hacerlo en mi condición de profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha, no de Castilla y La Mancha,
o hacerlo en mi condición de miembro del Observatorio de Negociación Colectiva de Comisiones Obreras, con el que llevo colaborando pues ya algunos años. Hace 2 años, varios grupos de trabajo nos organizamos para analizar los efectos de la reforma laboral de 2012, concretamente esa preferencia aplicativa del convenio colectivo de empresa a la que ha hecho referencia Carlos, y ahora estamos trabajando precisamente en el tema de las empresas multiservicios. Estamos analizando cuáles han sido las consecuencias de esa prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa en el marco de las multiservicios. Y si es cierto que cuando analizamos la trascendencia de la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa con carácter general en las empresas y los resultados fueron bastante desalentadores, tengo que decir que los resultados que estamos obteniendo ahora en relación con las empresas multiservicios son absolutamente devastadores. Y estos datos pues, son los que voy a poner sobre la mesa para que veamos que la reforma laboral de 2012 ha tenido muchísima trascendencia práctica, porque es verdad que hay sectores de opinión que vienen diciendo que esa prioridad que se da al convenio colectivo de empresa no está afectando cuantitativamente al número de convenios colectivos sectoriales. Pues claro que es cierto, porque los trabajadores afectados por esa prioridad del convenio colectivo de empresa son los trabajadores, como ha dicho Carlos, de la pequeña y la mediana empresa. Y si analizamos porcentualmente el número de trabajadores a los que se aplican estos convenios colectivos de empresa, de evaluadores de condiciones de trabajo, como voy a poner luego de manifiesto, en relación con los trabajadores que aplican o que regulan sus condiciones de trabajo por convenio colectivo sectorial, obviamente la diferencia es importante. Pero esto no quiere decir en modo alguno que la reforma laboral de 2012 no haya tenido consecuencias prácticas de importancia, porque lo ha dicho Carlos. Es que la gran mayoría de las empresas de nuestro país son empresas de pequeña dimensión y nos estamos encontrando con que muchas de estas empresas o carecen de representantes de los trabajadores o tienen un solo delegado de personal que tiene que negociar con el empresario un convenio colectivo de empresa. Por lo tanto, es evidente que ha habido cambios importantísimos en nuestro modelo legal de negociación colectiva. Yo me atrevería a decir que son cambios estructurales de nuestro modelo legal de negociación colectiva, y eso en la práctica, y también lo ha dicho Carlos, pues ha dado paso a la apertura de nuevas unidades de negociación de empresa y de ámbito inferior. Y esta apertura de nuevas unidades de negociación, convenios colectivos de empresa, convenios colectivos de centro de trabajo, se siente de forma especial en el sector servicios, donde las empresas multiservicios que inician su andadura en la década de los 90 del siglo pasado, pues en los últimos años están creciendo de manera exponencial. Estas empresas multiservicios desarrollan una actividad económica de cesión de mano de obra, y yo no voy a entrar aquí en si esta cesión es legal o es ilegal, esto lo podemos luego debatir. Lo importante o lo cierto es que estas empresas multiservicios desarrollan actividades económicas muy similares a las que vienen desarrollando las empresas de trabajo temporal, pero con una diferencia fundamental, y es que las empresas de trabajo temporal y no las empresas multiservicios se hallan sometidas a controles y a garantías legales específicos. En definitiva, estas empresas multiservicios habitualmente se mueven, se despliegan en el mundo de las contratas y de las subcontratas, normalmente, aunque es verdad que no siempre, para dar cobertura a actividades auxiliares de una empresa principal o cliente. Y estas actividades auxiliares, por lo común, están basadas
en la mano de obra. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las empresas multiservicios no tienen que aportar habitualmente bienes materiales ni dotarse de una estructura organizativa compleja, lo que les va a permitir explorar territorios que yo me atrevería a llamar low price, bajo coste. Estamos, sin lugar a dudas, ante un fenómeno que reviste gran complejidad y es un fenómeno complicado porque en la práctica coexisten empresas multiservicios de gran dimensión y de ámbito estatal, es verdad que las menos, con un amplio espectro de pequeñas empresas de ámbito muy reducido, pero que en la actualidad se encuentran en un proceso de expansión. Hemos podido, además, detectar desde el Observatorio de Negociación Colectiva de Comisiones Obreras que en los últimos años se está produciendo un incremento progresivo del ámbito funcional de las empresas multiservicios, o dicho en otros términos, la externalización de servicios se está extendiendo cada vez más a mayor tipo de actividades y de sectores productivos. Y el gran problema que plantea todo esto, el gran problema que plantean las empresas multiservicios, es, como he anticipado al principio de mi intervención, es que estas empresas carecen de una normatividad específica, carecen de una normatividad ad hoc, lo que les va a revestir de una apariencia de legalidad en su actividad. Es decir, creo que podemos afirmar que estas empresas multiservicios se mueven en un territorio de limbo legal que favorece su expansión, ya que su competitividad, y esto lo podemos demostrar desde el observatorio, se sustenta en un abaratamiento de los precios de los servicios que prestan a la empresa cliente, y esta reducción de los precios de los servicios que ofertan la van a conseguir a través de un abaratamiento clarísimo de los costes laborales. Hemos podido detectar, asimismo, que algunas empresas multiservicios recurren, a su vez, a empresas de trabajo temporal. Es decir, que se produce un desplazamiento de mano de obra de la ETT a la empresa multiservicios, que pasa formalmente a ser empresa usuaria y, a su vez, se produce un desplazamiento de mano de obra de la empresa multiservicios, de la empresa formalmente usuaria, a la empresa cliente. Ahora bien, el salario y la jornada de los trabajadores cedidos por la ETT a la multiservicios no tienen que ser los del convenio colectivo que aplica la empresa cliente, sino los que aplica la empresa multiservicios, que en los últimos años se está dotando de un convenio colectivo propio. ¿Por qué? Porque tradicionalmente las empresas multiservicios han sido, digo tradicionalmente, lo siguen siendo, muy reacias a la negociación colectiva. Es decir, estas empresas multiservicios intentan aplicar los convenios colectivos que aplican las empresas clientes, ya sean convenios colectivos propios o convenios colectivos sectoriales. Es verdad que en ocasiones, y esto también lo hemos podido detectar, estas empresas multiservicios someten a los trabajadores adscritos a una determinada actividad al convenio colectivo sectorial que se corresponde con dicha actividad. Pero esto lo hacen cuando se trata de convenios colectivos sectoriales con bajos salarios y con condiciones de trabajo devaluadas. Por ejemplo, convenios provinciales de limpieza de edificios y locales. Por lo común, la regla general es que las empresas multiservicios consideran que no existe un convenio colectivo sectorial de referencia, que no existe un convenio colectivo aplicable. ¿Y qué hacen? Pues tomar como referencia el marco legal vigente. Y cuando digo tomar como referencia el marco legal vigente, lo que estoy afirmando es que están aplicando el salario mínimo interprofesional y jornadas de 40 horas semanales.
Por otra parte, y como ha indicado Carlos, esa prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa que aparece como norma de orden público laboral, como norma indisponible para la negociación colectiva, en la práctica lo que está haciendo es predisponer a las empresas multiservicios en esa orientación escapatoria del convenio colectivo sectorial. Y lo que están haciendo es negociar un convenio colectivo propio, de bajo coste, con un contenido muy amplio, y de esto hablaré luego, y esto les va a hacer muy atractivas para las empresas clientes. Es decir, estos convenios colectivos propios nosotros hemos analizado en torno a los 150, todos de empresas multiservicios. Estos convenios incorporan, y también me referiré a ello, pluralidad de actividades económicas. Estos convenios colectivos a los trabajadores menos cualificados, que son los trabajadores habitualmente externalizados, les están aplicando a todos ellos el salario mínimo interprofesional y jornadas de 40 horas semanales, además de una distribución irregular de la jornada de en torno al 90% que se deja en manos de la decisión unilateral del empresario. Bueno, luego a los trabajadores propios, a los trabajadores de plantilla de la multiservicios, las condiciones son algo mejores que a estos trabajadores externalizados. Bueno, como al final seguro que vamos a ir mal de tiempo, a mí sí que me gustaría hacer alguna referencia a determinadas cuestiones que considero de interés que hemos detectado desde el Observatorio de Negociación Colectiva. Algunas de ellas ya se ha referido Carlos, por lo tanto yo pasaré de puntillas. Otras, pues sí que me voy a detener un poco más para que veamos esa devaluación que se está produciendo a través de la negociación colectiva de empresa de las condiciones de trabajo de los trabajadores externalizados que proceden de empresas multiservicios. Bueno, algunos de los elementos o algunas de las cuestiones tienen que ver con las reglas de legitimación, con los procesos de negociación colectiva que se están llevando a cabo en el seno de las multiservicios, algún apunte muy breve relativo a la vigencia y también me voy a detener 5 minutos máximo en algunos de los contenidos más emblemáticos de la negociación colectiva, porque, como os digo, la tónica general ha sido una regulación a la baja de las condiciones de trabajo, lo que explica, sin lugar a dudas, ese crecimiento exponencial de los convenios colectivos de las empresas multiservicios tras la reforma laboral de 2012. En relación con las reglas de legitimación, Carlos ha hecho referencia al tema del principio de correspondencia. Nos estamos encontrando con que muchas empresas multiservicios, a la hora de negociar convenios colectivos propios, han incumplido las reglas de legitimación negocial desde la posición de los representantes de los trabajadores. Y se incumplen las reglas de legitimación negocial por dos vías, en relación con el principio de correspondencia y en relación, también lo ha mencionado Carlos, con esas comisiones ad hoc. La consecuencia es que la falta de legitimación de los firmantes del convenio colectivo de las empresas multiservicios en representación de los trabajadores ha determinado la nulidad en sede judicial de buen número de convenios colectivos de estas empresas. Bueno, en relación con el principio de correspondencia, ya lo ha mencionado Carlos, un breve apunte. Estamos en un supuesto donde una empresa multiservicios tiene pluralidad de centros de trabajo. Inmediatamente entrada en vigor la reforma laboral de 2012 y esa prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa que reconoce el artículo 84.2 en materias clave de las condiciones de trabajo, lo que se planteaba es si la prioridad aplicativa se extendía a los convenios colectivos de centro de trabajo o incluso a los convenios colectivos de franja. Aquí ha habido muchas opiniones doctrinales, pero es cierto que el Tribunal Supremo ha resuelto diciendo que esa prioridad es exclusiva grupos de empresa, empresas en red y empresas, pero no se extiende a los convenios colectivos de centros de trabajo ni a los convenios colectivos de franja, que supone que cuando una empresa multiservicios tiene pluralidad de centros de trabajo, pues estará en la práctica interesada en negociar un convenio colectivo propio que abarque la totalidad de los centros y no convenios colectivos de centro para beneficiarse de esa prioridad aplicativa que le reconoce el artículo 84.2.
aunque luego también diré algo al respecto, ¿no? Porque el caso de las multiservicios es singular. Bueno, pues en muchas ocasiones nos hemos encontrado con que se ha vulnerado el principio de correspondencia entre el ámbito del convenio colectivo y el ámbito representativo de la comisión negociadora. Y esto se produce en dos casos. Empresa multiservicios con pluralidad de centros de trabajo negocian el convenio colectivo de empresa, representantes unitarios de determinados centros de trabajo, pero no todos los representantes unitarios de la totalidad de los centros de trabajo. Bueno, pues ese convenio colectivo es nulo por vulneración del principio de correspondencia. También se podría plantear el caso de empresas multiservicios con pluralidad de centros de trabajo, unos centros de trabajo con representantes unitarios, otros sin representación legal. Negocia a los representantes unitarios de los centros de trabajo que cuentan con este tipo de representación. También el convenio colectivo es nulo. Es decir, que una empresa multiservicios no podrá negociar un convenio colectivo propio que aglutine la totalidad de los centros de trabajo cuando la totalidad de los centros de trabajo o algunos de los centros de trabajo carezcan de representantes unitarios. Por tanto, importantísimo, la infracción del principio de correspondencia determina la nulidad del convenio colectivo en su integridad y no solamente de la cláusula convencional que define como ámbito aplicativo del convenio la suma de los centros de trabajo. Y además esta infracción no puede ser subsanada posteriormente por actos individuales de apoderamiento que realizan los trabajadores de otros centros, otorgando representación expresa al órgano de representación unitaria de otro u otros centros de trabajo para la negociación del convenio colectivo de la multiservicios. Obviamente, si tenemos centros de trabajo con representantes unitarios y otros sin representantes unitarios, los centros sin representantes unitarios no podrán acudir a la técnica de la adhesión del artículo 92.1, porque para la adhesión es necesario que el acuerdo de adhesión haya sido negociado por sujetos con legitimación negocial. Si no tenemos sujetos con legitimación convencional, no se podrá producir la adhesión. Obviamente podemos pensar en una empresa multiservicios con pluralidad de centros de trabajo, todos con representantes unitarios y globalmente negocian el convenio colectivo de la empresa multiservicios. Ahora bien, este convenio colectivo no podrá aplicarse a los centros de trabajo de nueva creación. Y cuidado aquí con intentar la adhesión del artículo 92.1, porque para ello deberemos cumplir todos los requisitos que al efecto establece el precepto legal. Es decir, que tengamos sujetos con capacidad convencional y que no exista afectación convencional. Y también, como es obvio, hay que tener en cuenta que la empresa multiservicios con convenio colectivo propio no podrá aplicar este convenio colectivo a los trabajadores de nuevo ingreso de un centro de trabajo que carece de convenio. Esto globalmente, para que lo tengamos en cuenta, porque, como digo, con relativa frecuencia se ha vulnerado este principio de correspondencia. También se vulneran las reglas de legitimación negocial cuando el convenio colectivo se pretende negociar, ya lo ha dicho Carlos, por comisiones ad hoc. Es que nos hemos encontrado en el observatorio con que empresas multiservicios y otras empresas que no son multiservicios, que carecen de representantes unitarios, están negociando convenios colectivos propios con esas comisiones, falsas comisiones, ¿no? Porque realmente lo que hace el empresario es seleccionar a 1 o 3 trabajadores y le dice, ven aquí que vas a firmar el convenio. Bueno, claro, es evidente que estas comisiones ad hoc están pensadas para los supuestos donde expresamente se habilitan. Con todas las dudas que podamos plantear al efecto si esto es constitucional o no lo es. Pero los supuestos para los que están previstos es donde pueden entrar estas comisiones ad hoc, pero no pueden negociar convenios colectivos de empresa, porque las reglas de legitimación negocial de los artículos 87 y 88 del Estatuto de los Trabajadores son normas de orden público laboral, indisponibles, por tanto, para la negociación colectiva. Por lo tanto, un convenio colectivo negociado
por comisiones ad hoc y podemos pensar en distintos supuestos. Empresa con un solo centro de trabajo sin representantes unitarios. Empresas con varios centros de trabajo, unos con representantes unitarios, otros sin representantes unitarios, donde se designan comisiones ad hoc. En todos estos supuestos, la participación de comisiones ad hoc en la negociación colectiva de ese convenio colectivo determina su nulidad. Claro, y aquí podemos plantearnos, vale, se vulneran las reglas de legitimación que están previstas para el convenio colectivo estatutario, pero ¿sería admisible este convenio como convenio colectivo extraestatutario? Tampoco, porque para que se pueda negociar extraestatutariamente tiene que existir una instancia válida de representación colectiva de los intereses de los trabajadores. Por lo tanto, los convenios, insisto, negociados por estas comisiones ad hoc son nulos de pleno derecho, tanto como estatutarios como extraestatutarios. Bueno, lo ha planteado también Carlos, se ha planteado esta mañana. Sabéis que tras la reforma laboral de la negociación colectiva en el año 2011, se recoge expresamente en el texto legal que tienen preferencia las representaciones sindicales, secciones sindicales por lo común, frente a las representaciones unitarias. Y en estos casos, para la validez del convenio colectivo, no se tiene que cumplir el principio de correspondencia, a diferencia de lo que ocurre con las representaciones unitarias. Pero todos sabemos las dificultades para negociar en la pequeña empresa convenios colectivos por representaciones sindicales, porque en la práctica se está viendo que estos convenios colectivos están siendo negociados por los representantes unitarios. Muy brevemente y muy esquemáticamente, algunos datos de interés que evidencian, también lo has dicho como verás, estoy repitiendo todo lo que tú estás diciendo, que evidencian que en la práctica no existe un auténtico proceso de negociación colectiva cuando se habla de convenios de empresas multiservicios. Yo en algunas ocasiones hablo de pseudo-negociación, pero es que ni siquiera eso, es una imposición unilateral de condiciones de trabajo. Clarísima tendencia a negociar estos convenios colectivos de las multiservicios por representantes unitarios provenientes de candidaturas independientes, es decir, candidaturas no sindicalizadas. A diferencia de lo que ocurría hace algunos años, donde a los empresarios no les interesaba para nada que se iniciara el proceso para elecciones sindicales, ahora vemos que buen número de empresarios están muy interesados en que existan elecciones sindicales y presentan, podríamos decir, entre comillas, sus propias candidaturas. Por lo tanto, nos estamos encontrando con que buen número de estos convenios colectivos de las empresas multiservicios están siendo negociados con un único representante unitario que además proviene de una candidatura independiente. Lo que es más llamativo es que muchos de estos convenios colectivos se han negociado en un día, una semana, un mes, lo cual evidencia que el empresario ha llegado y le ha dicho al representante: mira, aquí el texto, te lo lees en 5 minutos y lo firmas. También nos hemos encontrado con empresas multiservicios con plantillas muy reducidas, con plantillas entre 6 y 10 trabajadores, 15 trabajadores, que introducen dentro del ámbito funcional de aplicación del convenio pluralidad de actividades, pero es que nos encontramos con que un convenio de empresa aplicable a 10 trabajadores incorpora más de 30 actividades. Es decir, estamos hablando de actividades potenciales de la empresa multiservicios, lo cual creo que es de dudosa legalidad. Y luego, a diferencia de lo que ocurría tradicionalmente, donde los convenios colectivos sectoriales establecían periodos de vigencia dilatados en el tiempo para luego ser complementados y adaptados en los ámbitos inferiores, y los convenios de empresa establecían vigencias de un año, pues ahora nos estamos encontrando con que los convenios colectivos de las empresas multiservicios pues están incorporando vigencias de hasta 7 años. ¿Para qué? Pues para persistir en esa devaluación de condiciones de trabajo que están incorporando. Dime cómo voy, fatal. ¿10 minutos? Sí, yo creo que sí, 10 minutos. Bueno, pues serán 15 entonces. Bueno, voy a ser breve. Bueno, algunas cuestiones también importantes. Dentro del contenido de estos convenios colectivos hemos podido detectar
que algunos proclaman su eficacia retroactiva en materia salarial. Es decir, no pagan a sus trabajadores los salarios establecidos en el convenio colectivo sectorial a la espera de negociar el propio convenio colectivo de empresa. Firman el convenio colectivo de empresa aplicando salarios absolutamente devaluados y a esos convenios colectivos en materia salarial le pretenden dar eficacia retroactiva. Desatienden la prohibición de retroactividad en materia salarial, pero claro, el gran problema de fondo es que las multiservicios se escudan diciendo que no existe convenio colectivo sectorial de referencia, y ese es el elemento fundamental. No es si tengo preferencia aplicativa frente al convenio sectorial, es que las multiservicios te dicen directamente: nosotros desarrollamos 35 actividades productivas, no encajamos en un único convenio sectorial. No, si ustedes no tienen que encajar en uno solo. Ustedes tendrán que encajar en pluralidad de convenios, pero luego tenemos ese pronunciamiento que es para un supuesto muy concreto del Tribunal Supremo, donde se dice que el convenio aplicable es el de la actividad principal. Y yo digo, vale, muy bien. ¿Y cuál es la actividad principal de las empresas multiservicios si no se puede identificar en la mayoría de las ocasiones? Por lo tanto, yo creo que el gran problema que subyace en toda esta cuestión es determinar el convenio colectivo sectorial aplicable. Porque si las empresas multiservicios consideran que no hay convenio sectorial aplicable, si no tenemos un criterio uniforme a la hora de determinar cuál es el convenio sectorial aplicable, las empresas multiservicios no tienen que recurrir al 84.2, porque van a tener prioridad, ya que no tienen un convenio colectivo sectorial de referencia. Y nos volveremos locos analizando la prioridad aplicable. No vale de nada, si no vale de nada, porque además las empresas multiservicios están considerando que ellas constituyen un sector de actividad productiva. Mentira. Y es más, no sé si lo sabéis, pero se ha constituido una asociación empresarial, ESAP, Asociación de Empresas de Externalización de Servicios Auxiliares a la Producción, que parece ser podrá reclamar legitimación para negociar el convenio sectorial de las multiservicios. Por lo tanto, habrá que clarificar todas estas cuestiones, porque nosotros desde el observatorio pues proponemos algunas soluciones, pero claro, una de las soluciones es que el convenio de la multiservicios diga que el convenio de la multiservicios se aplica en defecto de convenio sectorial. Pues muy bien, ¿eso lo van a incluir las multiservicios negociadas por un representante unitario, candidatura independiente? ¿Vamos a poder determinar cuál es el convenio colectivo aplicable? Por lo tanto, pues habrá que exigir al legislador que clarifique esta cuestión, porque también estamos diciendo que los convenios colectivos sectoriales pues introduzcan ámbitos funcionales más amplios, que incluyan expresamente a las empresas multiservicios, etcétera, etcétera. Pero yo creo que esto merece una clarificación legal. Es verdad que tenemos algún supuesto que puede ser interesante, el convenio colectivo que se ha negociado en ADECO y en Atlas Servicios Empresariales, donde habilitan a la Comisión Paritaria del Convenio cuando existan conflictos sobre determinación del convenio colectivo aplicable. Y además, estos dos convenios colectivos dicen que en las actividades auxiliares o transversales se aplicará el convenio colectivo de empresa y en las actividades principales, si existe un convenio colectivo sectorial de referencia, se aplicará el convenio de referencia. En definitiva, una situación enormemente complicada, de difícil solución al día de hoy. Y ya, déjame 5 minutos para hacer alguna mención, 3, 2, algunos contenidos de la negociación colectiva en estas empresas multiservicios, porque de verdad que son absolutamente llamativas. En primer lugar, salario. Nos estamos encontrando con que muchos convenios de empresas multiservicios están aplicando a todos los trabajadores externalizados, con independencia de su cualificación, el salario mínimo interprofesional. Y aquí enlazo con lo que decía Eva Garrido esta mañana. ¿Cuál es la función social de la negociación colectiva? ¿Aplicar los mínimos legales? ¿Esto no es un fraude de ley? ¿Esto no es un supuesto de abuso de derecho? Pues atención,
que esto es lo que están haciendo las empresas multiservicios, salario mínimo interprofesional, a lo mejor una subida muy leve en relación con el salario mínimo interprofesional y se supone que en la práctica los trabajadores más cualificados, pues de forma unilateral, el empresario pues les mejora sus condiciones de trabajo. Tema de la clasificación profesional, pues algo similar. Las empresas multiservicios en sus sistemas de clasificación profesional establecen un grupo polivalente, un grupo profesional polivalente al que denominan personal de operaciones. Ese grupo polivalente tiene 300.000 categorías profesionales, 200.000 niveles, a todos aplican la misma retribución, vamos, salario mínimo interprofesional, y estos trabajadores tienen una movilidad interna brutal porque pueden realizar cualquier tipo de actividad sometidas a distintos riesgos laborales, tareas de distinta cualificación que requieren distintos conocimientos y formación. Son los trabajadores de operaciones, los trabajadores polivalentes. Pues nuevamente habrá que dudar de la legalidad de este tipo de cláusulas porque, insisto, a este grupo de operaciones a todos se les aplica el mismo salario base que se corresponde con la más baja cualificación. Tiempo de trabajo, jornadas de trabajo, la gran mayoría de los convenios que hemos examinado, el 53%, tienen fijada la jornada máxima legal en 1.826 horas, es decir, la máxima. Solo un 11% establece jornadas inferiores a 1.800 horas. Y, por supuesto, si hacemos una comparativa con la negociación colectiva sectorial, pues vemos una clarísima devaluación de condiciones de trabajo. Distribución irregular de la jornada, pues nos pasa lo mismo. Hay convenios colectivos de las multiservicios que establecen distribuciones irregulares del 90%. Y esto queda en manos de la decisión unilateral del empresario. Obviamente el empresario, ya lo sabemos todos, lo hace para facilitar la corresponsabilidad y la conciliación de la vida familiar, laboral y personal de los trabajadores y de las trabajadoras. Y, por último, en materia de contratación, ningún interés en las políticas de empleo. Sí que existe cierto interés por parte de los convenios de las multiservicios en potenciar el contrato para obra o servicio determinado, en ocasiones para atender también necesidades permanentes de las empresas clientes. Esto tiene su cobertura, ya lo sabemos, si no legal, sí al menos jurisprudencial. Y luego, pues dentro de cuestiones relativas a la contratación, y ya sí que termino, pues cierto interés también en regular el periodo de prueba, obviamente muy por encima en su duración al que establece la negociación colectiva sectorial y también por encima en su duración al que establece la ley, porque la regulación legal, sabéis que tiene carácter supletorio frente a la negociación colectiva. Además, estos convenios de las multiservicios prevén periodos de prueba cuando se vuelva a contratar a un trabajador tras haber pasado un tiempo. Es decir, nosotros le contratamos, usted se va, vuelve, periodo de prueba, da igual que se hayan producido cambios, tecnologías, usted desarrolla el mismo trabajo, otro, etcétera, etcétera. Es decir, que no hay políticas de empleo, pero sí se potencia el contrato para obra o servicio determinado, precariedad en las relaciones laborales y excesivas duración en los periodos de prueba. Bueno, con esto termino mi intervención. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar a Amparo y Carlos porque nos han brindado una exposición brillante, tanto de la problemática que hay en torno a la flexibilidad interna y en cuanto a las empresas multiservicios. Ahora, si os parece, hacemos 10 minutos rápidos de preguntas, pero eso sí, os pedimos que sean preguntas muy concisas a alguno de los ponentes. Mira, igual es una pregunta larga, pero en todo caso es un caso. En cualquier caso, es un caso concreto, porque habéis estado hablando de forma general, etcétera, y muchas veces uno, si no se concretan las cosas, se pierde. Se pierde. Yo os planteo una situación concreta, con una empresa de multiservicios, Eulen. No la conoce nadie, ¿verdad?
Vale. Entonces, el caso es el siguiente. Una empresa dedicada a la actividad de cuidado de personas con discapacidad psíquica tiene distintos centros de trabajo y un centro de trabajo de estos entra en concurso y se lo adjudica Eulen, vía concurso con la Generalitat. ¿Qué sucede? De entrada no pasa nada, se subrogan derechos y deberes de los trabajadores. Pero el efecto inmediato es que Eulen no reconoce a la representación unitaria de esos trabajadores existente en el centro de trabajo, un comité en el cual comisiones y UGT estamos presentes. No lo reconoce y dice que su representación es un comité intercentros que existe. ¿Cuál es la cuestión importante, me parece a mí? El 30 de noviembre finaliza el 7º convenio que regula la actividad de residencias, con lo cual estos trabajadores pueden pasar pueden pasar al convenio de Eulen. Yo tengo mis dudas, pero bueno, pueden pasar o pueden intentar forzar. La cuestión es doble. ¿Puede Eulen olvidarse del comité existente y pasar solo por el forro, como se acostumbra a decir? Primera cuestión. Segunda cuestión. ¿Puede obligar en el momento de la denuncia del convenio actual a estos trabajadores a pasar al convenio de Eulen, si no ahora de inmediato, dentro de un año? Bueno, Carlos, si te parece. Yo creo que tienen que respetar la representación unitaria de origen. Estaba mirando ahora el 44. De no haber representantes legales de los trabajadores, excedentes funcionarios deberán facilitar. Este es el 44 o el 33. Sí, este es el 44. Habla de representantes, clarísimamente. Sí, yo creo que la deberían mantener. Y en cuanto a si la garantía, la mochila que traen los trabajadores de la cedente, pues se mantiene hasta que se firme un nuevo convenio, claro. Cuidado, el nuevo convenio tendrá que firmarse con los representantes legales o sindicales de Eulen, si es de empresa, si es convenio de empresa. Ahora es convenio general. Convenio sectorial. Bueno, pues cuando entre en vigor, en principio, les sería de aplicación y en ese momento perderían vigencia las condiciones que traían en la mochila, es decir, de la empresa cedente, de la empresa de cuidado de discapacitados, ¿no? Las condiciones que ellos traen del anterior convenio se conservan hasta que no entra un nuevo convenio. Cuando entra el nuevo convenio, el efecto, la fuerza vinculante del convenio supone que se impone con independencia de la... Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Si es un convenio sectorial y es peor que el convenio, que las condiciones que traían de su convenio de origen, se aplicará el convenio sectorial, porque desgraciadamente el principio de prohibición de regresividad ha desaparecido, ¿no? Y entonces, por tanto, no solo caben, sino que crecen como champiñones los convenios regresivos. Es decir, precisamente lo que os informa Amparo es eso, es decir, están saliendo convenios para evitar mejoras convencionales. Hablando, ahí se les aplicará el de sector. Pero de todas maneras, una cosa sí que quiero dejaros claro, porque has dicho algo que me ha sorprendido al principio. Dice, Eulen multiservicios. Cuidado. No, cuidado porque, a ver, las multiservicios juegan... Ya, pero las multiservicios juegan con una cuestión que es básica. Es decir, nosotros no tenemos ninguna actividad preponderante, por lo tanto no somos ni de papá ni de mamá y por lo tanto pues o hay un convenio de sector, que no lo hay, porque no hay un convenio de empresas con todas las funciones, o se nos aplica el convenio de empresa o ninguno, ¿no? Y entonces competimos a la baja. Cuidado,
porque en algunos de los casos de Eulen sí se puede determinar en determinadas empresas, por más que se dediquen a muchos servicios, en qué es lo que factura mayoritariamente. Y entonces rige el principio de actividad preponderante. Y si tú eres capaz de determinar que una empresa, por mucho que se llame, que le llamen o que creas que es multiservicios, tiene una actividad preponderante que factura más, que es económicamente Eulen, pongamos la limpieza, ¿no?, que es lo que empezaron, creo yo, ¿no?, y la vigilancia y tal. Oiga, pues ustedes facturan más en limpieza que en vigilancia y en información, pues se les aplica el convenio de la limpieza, para bien y para mal. Entonces, eso a la hora de valorar los casos lo tenéis que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque las multiservicios lo que han hecho es una actuación contrajudicial, ¿no?, que eso antes lo hacía el legislador. O sea, los jueces sacábamos una doctrina, no le gustaba, pues cambiaban la ley. Y las empresas multiservicios, ¿qué han hecho? Ellos se amparaban en que, como no tenían convenio, competían con condiciones a la baja, pero existe ya doctrina judicial, aquí es una de Andalucía, de mi amigo Pepe Benito, de 21 de julio de 2012, donde se plantea en una empresa multiservicios qué se aplica, si el convenio de la principal o el convenio del servicio que aplica, que se contrata, y en un caso de una persona contratada por servicio de limpieza en un ayuntamiento, se le acaba aplicando el convenio de la limpieza, ¿vale? Pero eso parte de una raíz básica, y es que no se aplica ningún convenio a la empresa multiservicios, y ahí es donde tenéis que empezar a mirar. Es decir, cuidado, empresa multiservicios o que se denomina multiservicios o que tiene un convenio de multiservicios, vale. Pero ¿usted qué actividad principal tiene? Porque si usted me está facturando el 80% a una limpieza, usted se puede llamar como se llame, pero el convenio colectivo aplicable no es algo disponible por las partes. No es algo disponible por las partes. Y poco importa lo que te digan en el contrato de trabajo. El convenio colectivo aplicable es algo de derecho necesario. Y por lo tanto, si esa empresa, por más que se llame multiservicios, tiene una facturación y una actividad preponderante, se le tiene que aplicar el convenio colectivo de la actividad preponderante, le guste o no. Le guste o no. Por eso, porque eso es una doctrina judicial, están surgiendo o intentando los convenios de empresas multiservicios, porque entonces ellas se lo comen y ellas se lo guisan. Ahora, aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que yo no creo que, yo ignoraba ese dato que me parece muy interesante, pero no creo que una empresa multiservicios pueda establecer en un convenio de empresa la prioridad aplicativa de determinadas cuestiones distintas. No, yo tampoco. Del artículo 84.2. Eso es imposible, porque el artículo 84.2, y eso incluso el propio Constitucional lo ha reconocido, es una limitación al derecho fundamental a la negociación colectiva, porque determina una prioridad, quieran o no las partes. Por tanto, en tanto que límite o en tanto que restricción a la negociación colectiva, tiene que interpretarse absolutamente de forma restrictiva. No puede tener ningún supuesto distinto del que está ahí. Y la prioridad aplicativa de convenios no está en el listado del 84.2. Igual que el tema de la conciliación de vida familiar y laboral, donde se establece medidas que favorezcan la conciliación. Yo entiendo como prioridad aplicativa solo aquellas medidas que mejoren la conciliación respecto del sectorial o respecto del estatuto, porque lo que dice es que es prioridad en materias que favorezcan. Por tanto, cuidado con las multiservicios, porque a lo mejor no son multiservicios. Entonces estamos en un contexto de convenio aplicativo totalmente desenfocado. Yo quería puntualizar, efectivamente, lo dice Carlos, efectivamente, además hay varios pronunciamientos donde han dicho que las materias del 84.2 han de interpretarse en sentido restrictivo, o sea, que si la jornada es la distribución, no afecta a la cuantía de la jornada. Eso sí, eso lo sabemos. Lo que yo decía es que, pese a ello, las empresas multiservicios hacen referencia muchas veces a se aplicará el convenio sectorial si existe, porque ellas no consideran nunca que exista convenio colectivo aplicable. Y luego, efectivamente, muchas veces se aplicarán con carácter exclusivo y excluyente, pero parten de esa premisa, ¿eh? Parten del artículo 84.2, que yo creo que lo vulneran, pero parten del hecho de que ellas consideran que no existe un convenio de referencia. Y por eso se están aplicando estos convenios colectivos. Pues muchas gracias, Carlos y Amparo. Y damos por finalizada esta ponencia, porque es que si no se nos echa encima la siguiente. Gracias.